con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este espacio informativo del fin de semana. Ya lo hemos abordado, varias veces lo hemos tocado, el tema del presupuesto. De hecho, la semana pasada platicamos ampliamente del presupuesto que envió la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal el martes 8 de septiembre. Es importante señalar todo lo que viene para la lucha contra la pobreza y también ver cuáles son los programas y entender la gravedad que se tiene y lo complejo que es. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana, este fin de semana, a Rogelio Gómez Hermosillo. Él es el coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, para hablar de lo que están haciendo las organizaciones civiles, los académicos, los líderes de opinión, para conocer una postura frente al entorno económico que está viviendo México, que no es una cosa muy sencilla por todo lo que está viviendo a nivel internacional. Rogelio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, mucho gusto. A ver, Rogelio, ayúdenos a entender qué tanto tiene que ver lo que está pasando a nivel mundial con lo que se está haciendo aquí, domésticamente hablando, en el tema de la lucha contra la pobreza. Mira, yo creo que el entorno internacional determina una serie de factores, sobre todo en el gasto público, en el tema del presupuesto y de la marcha de la economía, pero no todo depende de ahí. Ciertamente la baja en los precios del petróleo, el nuevo valor del dólar frente al peso y frente a otras monedas, determina algunos de las restricciones que hay para nuestro país. Pero la verdad es que hay mucho margen para hacer cosas en México y nosotros nos hemos unido una serie de personas y organizaciones que tenemos en muchas cosas diferentes posiciones, diferentes visiones, pero que hoy estamos coincidiendo en que es imprescindible actuar decididamente frente a la pobreza y la desigualdad de nuestro país, y que este contexto de dificultades presupuestales rompe las inercias y abre entonces la posibilidad de pensar, replantear la forma en que recibimos los ingresos para el gasto público y en cómo se ejercen estos presupuestos, que son dinero de todos. Es lo primero que hay que entender y claro, que hay que aplicarlos bien. O sea, no es el dinero del gobierno, es el dinero que la sociedad pone en manos de las autoridades, pero para obtener un beneficio para toda la sociedad. Y la pobreza y la desigualdad afectan a toda la sociedad, no solo a quienes viven en pobreza. Por supuesto que sí, y la desigualdad es un caso. A ver, planteemos un ejemplo. Alguien que por X circunstancia nace en diferentes condiciones en algunos países, son países de primer mundo, tiene igualdad de oportunidades. Aquí no. En México, por desgracia, si tú llegas a nacer o llegas a tener tu desarrollo personal y profesional en distintas áreas, va a ser doble, triple o hasta 4 veces más difícil poderte posicionar o poderte colocar en algún lugar, ¿no? Exactamente. Hay varios estudios que muestran que nuestro país tiene los más bajos niveles de movilidad social, menores que los chilenos, por supuesto menores que los de varios países europeos, y justo como lo dijiste, Jaime, gente que nace en condiciones de pobreza tiene 90% de probabilidades de permanecer en esa situación, en el contexto en el que estamos viendo, hasta el pasado. Los nuevos datos de pobreza que dio a conocer Coneval recientemente, yo creo que son una señal de alerta, ya estuvo. O sea, no es posible que un país del tamaño de México, la 12 economía del mundo, tenga la mitad de su población que no tiene un ingreso suficiente para adquirir lo más básico para vivir. O sea, no para vivir bien, sino para adquirir lo más básico para vivir, ¿no? Son casi 64 millones de personas que no tienen esa condición de ingreso, son 55 millones de personas en pobreza multidimensional, que además de no tener ingreso, tienen una o varias carencias. Entonces, todos estos grupos que nos unimos y que hemos presentado esta semana un comunicado, un pronunciamiento postura, ¿no? conjunto, una postura para exigir que se empiecen a tomar medidas desde ahora, desde este presupuesto, para que esto cambie en la próxima medición de la pobreza y podamos empezar a ver un cambio. Pero se necesitan nuevas políticas económicas y sociales. Con lo que estamos haciendo no funciona, con lo que estamos haciendo vienen cosas de estas como presumir que bajaron 100,000 las personas en extrema pobreza. Sí, se necesitarían 100 años y no llegaríamos. O sea, la verdad no funciona así, y no es posible porque México es un país rico, México tiene recursos, lo cual es que hay que usarlos bien. ¿Qué se necesita, Rogelio? Estamos platicando con Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. ¿Qué se necesita? Mira, lo que estamos planteando todas estas personas y organizaciones como Goldenberg, Cordera, Carabias, una serie de gente y de organizaciones muy
muy serias, empresariales, académicas y sociales, es que hay que hacer 4 tipos de cosas. Hay que eliminar programas que no funcionan, hay que reducir esos gastos onerosos y esas cosas que le quitan dinero a la sociedad, como el dinero para los partidos políticos, pero también hay que gastar más, hay que fortalecer inversiones, sobre todo en salud, en educación, en infraestructura, sobre todo en el sur del país, y hay que crear mecanismos para garantizar que los recursos llegan. Entonces, en esa lógica de quitar de un lado, reducir, pero aumentar de otro y sobre todo cuidar que los recursos funcionen, ahí se concentran las propuestas que estos grupos, el Instituto de Estudios de la Transición Democrática, Sociedad en Movimiento, la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, hemos presentado en esta semana. ¿Hay margen de maniobra? Con el presupuesto que se tiene, con la cantidad de dinero que se tiene, con una reducción en nuestra plataforma petrolera, con una baja, sabemos que el nivel de recaudación sí se ha elevado, pero aún somos un país que no sabe cobrar impuestos, no le hemos entrado de lleno a este tema. ¿Hay margen para poder hacer eso? Mira, hay margen si se toman decisiones en serio. Hay un conjunto de dinero que está totalmente, que es dispendio, que es dinero político, que sirve para moches, que sirve para dar privilegios. Nosotros, por ejemplo, puede ser simbólico y no ser mucho, pero ya cuando lo vas sumando, como decía una compañera, ya cuando lo vas sumando ya cuenta. De gotita en gotita, ¿no? No, bueno, pues, el financiamiento de los partidos. Ahí hay 7,000 millones de pesos. ¿Para qué? O sea, en el presupuesto federal. No digo que baja a cero, nosotros hay que reducirlo. Nada más con la mitad, ahí tienes 3,000 millones. Todo esto que se usa para los bonos, para los pagos extraordinarios, etcétera, que no es justo. O sea, son servidores públicos, no tienen por qué tener una condición salarial distinta a la del resto de la población que trabaja. Entonces, tienen que recibir un salario digno y adecuado, tienen responsabilidad, los que tienen mucha responsabilidad tienen que tener un buen salario, pero nada más. Pero nada más, ningún bono, ningún préstamo. Todo el dinero en publicidad. Es una cantidad muy importante, hay más de 10,000 millones en eso. Y por supuesto están, ya en los paquetes grandes, están estos subsidios que dan más a quienes más tienen. En un país con los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos, no hace ningún sentido darle más a quienes más tienen. Es decir, ni siquiera ser parejos, se necesitaría invertir más en las zonas de mayor rezago, pero ya darle los subsidios agrícolas a los grandes productores es un absurdo que no tiene ningún sentido en este contexto en que hay austeridad, en que hay problemas. Uno de las trampas de desigualdad de nuestro presupuesto es que no redistribuye nada. Los estados, en teoría, deben generar igualdad de oportunidades, deben redistribuir, ¿no?, recursos, no por fuerza solo transferencias, sino con los servicios, con la salud, con la educación, etcétera, para hacer un poco de equilibrios, para lograr mayor cohesión social, menos desigualdad. Bueno, el presupuesto de México no redistribuye nada, da por un lado, pero por otro lado le da mucho más a los que más tienen. Esa parte da un margen muy grande. Solo en subsidios agrícolas hay más de 70,000 millones. No decimos que hay que quitarlos todos, pero evidentemente hay una parte ahí, el 10, el 20, el 30, estamos hablando de cantidades muy significativas que podrían reducirse y hay mucha dispersión programática. Ustedes dicen entonces eficientar el uso de los recursos. Eficientarlos en cuanto a los programas y focalizarlos sociales, bien, exacto. En cuanto a programas sociales, ¿qué se puede hacer? ¿O cómo se pueden mejorar los actuales? Mira, básicamente hay que hacer 2 cosas. Hay que romper la programitis, que es esta dispersión. El Coneval ha contabilizado 5,900 programas. Así no se tiene ningún efecto, porque muchos de ellos además se han creado con un sesgo clientelar, con un sesgo electoral, con un sesgo de paternalista, nada más estar dando cosas sin ningún resultado, con muy pequeñas coberturas. Sin ser productivos, por ejemplo. Y sin ser beneficio social, cada quien está viendo a ver qué reparte, ¿no? Uno reparte tenis, otro uniformes, otro útiles, otro las mochilas para útiles. Eso es absurdo, eso no, porque además no llega a toda la población ni a quien debe llegar. Entonces, una de las propuestas es crear mecanismos de transparencia para asignación de recursos, como por ejemplo, contar con un padrón único que sea la vía de acceso, un registro de la población, de sus condiciones, de cada familia, cuántos niños tiene, en dónde vive, etcétera, etcétera, y con base en eso asignar los recursos. Así se hace en muchos países del mundo. Aquí en México llevamos 15 años desde que 10 desde que se aprobó la Ley General de Desarrollo Social, 15 años hablando de esto, y no tenemos un padrón único. Tenemos bases de datos, lo que se hace es, se juntan las bases de datos de los diferentes programas, pero no hay un padrón único que sería la puerta de entrada a los subsidios. O sea, que no haya una decisión de un político, de un actor ahí discrecionalmente que diga, le vamos a dar a estos esto, a estos aquello, sino que con las condiciones socioeconómicas de la población se asignan. Entonces las becas del programa Prospera, los apoyos
para producción de los campesinos, apoyos de uniformes si quieren dar, pero a quien le corresponde y sabiendo a quién y viendo cómo eso está modificando su situación. Rogelio, eso es un padrón único. Por último, el mundo, ¿qué ha hecho el mundo? Porque esto es un tema global, la desigualdad, la pobreza, el modelo económico, todo lo que queramos, es un tema a nivel global. ¿Hay ejemplos? ¿Ustedes rescatan ejemplos que se han hecho a nivel mundial que se puedan utilizar en México? Pues sí, básicamente, mira, yo creo que en América Latina somos el único país donde está creciendo la pobreza. En el resto, Brasil, Argentina, etcétera, se está reduciendo. Chile hace rato que la redujo. Básicamente, ¿qué se ha hecho? Para decirlo rápido, construir un piso básico de derechos sociales, la salud y la educación, sobre todo el tema de la salud, y un aspecto de protección social, de seguridad social, pensiones para la edad avanzada o para momentos de discapacidad o incapacidad, aumentar el salario, no usar el salario como ancla de la inflación, porque ya no tenemos inflación. Aquí es un debate que está, ¿no? Aquí es un debate que está detenido porque hay una ley en que ni siquiera logran quitar la formulación de que las multas, intereses y recargos se midan en salarios mínimos, ¿no? Que no tiene nada que ver, porque el salario mínimo, que ni siquiera se debería llamar, sí, se debería llamar salario constitucional, porque así dice, entonces estamos violando la Constitución. Entonces, esas cosas se pueden hacer y, por supuesto, esto que te decía, mecanismos de vigilancia y transparencia que garanticen que los pocos o muchos recursos públicos que se invierten en esto sí lleguen a su destino. Pues Rogelio, muy interesante y ahí estaremos en contacto. A ver si cuando ya quede aprobado el presupuesto podemos hablar para que nos ayudes a entender cuáles serían los programas, los avances, los retrocesos y que nos ayudes un poco a entender hacia dónde fue esta discusión. ¿Cómo no, Jaime? Con mucho gusto y que la gente se sume a exigir esto en www.frentealapobreza.mx porque hay que exigir que cambie. Claro. Lo venimos a analizar, pero primero ahorita hay que pelear que cambie ya. Muchas gracias, es Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Una pausa, regresamos. Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Continuamos.